Hola, bienvenidos a nuestro podcast donde hablamos de algunos de los asuntos que afectan a la economía de nuestro país. Mi nombre es Micaela Chiliquinga y vamos hoy a hablar sobre la reforma tributaria. En un inicio nos gustaría hablar un poquito acerca de los impuestos a la renta que están teniendo las personas naturales. Bueno, mucho gusto, yo soy Leonardo. Eh, pues es muy difícil definir qué es una persona de clase alta en Colombia, pues según los tributaristas y los expertos de la DIAN, son las personas que ganan más de 10 millones de pesos, pero esto se basa en las personas que las ganan de manera directa, si me entiendes, a través de un salario, asalariados. Pero en realidad la mayoría de personas que ganan más de 10 millones de pesos en Colombia lo hace a través de dividendos, lo hace a través de extensiones, de intereses. Entonces, por eso, medir esa parte de los que ganan más de 10 millones de pesos es difícil. Por eso la reforma tributaria, pues para solventar ese problema, colocó una serie de limitaciones a las personas naturales que involucran temas como, por ejemplo, los activos que tienen en el país, los activos que tienen fuera del país, los negocios que ganan o no ganan dinero, pues con relación al país, y así han intentado un poco más alcanzarlos, ¿sí? Para que el Estado se pueda beneficiar de esa parte de las ganancias de estas personas naturales. Pero en general, se puede decir que una persona rica en Colombia es la que gana más de 10 millones de pesos en cualquiera de los dos casos. Sí, como tú dices, es un terreno muy ambiguo. Está perfecto que la reforma ponga como esas excepciones, como casos particulares para analizar qué tanto sí puede contribuir esa persona a ese impuesto, pero me parece que deberían ser un poco más claros, porque como tú dices, muchos de esos ingresos vienen de recursos que no hacen parte de un salario establecido como tal. Entonces, es importante tener en cuenta esos casos para que los impuestos que se están poniendo sí vayan al grupo o al segmento de población al que se quiere destinar y no a personas que pertenezcan a la clase media y que de pronto no tengan que pagar esos impuestos en exceso. Pues de pronto no tienen que, como diríamos acá, clavar a la clase media. No, no creo que la clase media esté siendo clavada como si lo quería hacer el gobierno Duque con la reforma de Carrasquilla. Pero pues obviamente va a tocar pagar hasta cierto punto. Es cerca del 1% y no tendrán que pagar tanto como en esta reforma anterior porque las limitaciones eh, que esta reforma tributaria de Petro contempla lo hacen solo para las personas que principalmente tienen activos y que tienen ganancias que importan o exportan pues hacia adentro y pues hacia afuera del país, ¿no? Entonces, en ese aspecto las personas de clase media pues no se verían tan afectadas y pues las personas pues de clase media baja, las personas que se encuentran pues en una condición de pobreza no, derechamente no se verían afectadas por la reforma. Esta reforma apunta más que nada a las personas que tienen bastante dinero y tampoco es que el principal recurso de la reforma tributaria esté saliendo de ahí, lo cual me lleva al siguiente punto de pues, que me gustaría, que nos gustaría tratar aquí, y es ¿era necesaria la reforma? ¿Tú qué crees? Yo pienso que sí era necesaria una reforma. Hay muchos impuestos que no estaban preestablecidos y que eran necesarios, sobre todo con respecto a la clase alta, empresas mineras extractivas, porque en los anteriores gobiernos, como tú dices, de pronto esos impuestos no estaban distribuidos de manera equitativa. Lo que intenta el gobierno es que esos impuestos, de manera en la que todos puedan contribuir de acuerdo a sus posibilidades. Pienso que es necesario hacer otra reforma. No, por el momento no. Siento que uno se debe enfocar en aplicar lo que esta reforma ya está estableciendo y realizar reformas todos los años no me parece que sea algo viable. Sin embargo, me parece que los impuestos que ha estado poniendo la reforma
son bastante interesantes, porque nunca se les había hecho un enfoque tan determinado, lo que veníamos discutiendo como personas naturales que tengan ingresos de clase alta, que pues sean más de 10 millones. Y también me parece muy importante lo de los impuestos a la industria petrolera extractiva minera, por las afectaciones ambientales que esto tiene, por las afectaciones a la comunidad que esto tiene, y la sobretasa sobre sus utilidades me parece que puede contribuir como a estos daños que estas empresas hacen, aunque también hay que recordar que pues tienen unas contribuciones muy importantes a la economía del país, y hay que analizar qué tanto estos impuestos pueden mermar y condicionar cómo ellas puedan venir e invertir en la economía del país. ¿Tú qué opinas? En primer lugar, con respecto a lo de la necesidad de la reforma, yo pienso que sí era necesaria, pues el país llevaba un tiempo empobrecido, llevaba un tiempo como muy justo de gastos y pues era necesario pues una inyección de capital que pues sacase dinero de los lugares de donde debía ser. Pienso yo que pese a que el manejo de la pandemia que hizo el gobierno Duque fue como de los puntos más rescatables de su gobierno, pues por no decir el único, si me permites. Igual terminó afectando bastante a la economía del país y eso pues ha tenido pues sus problemas, ¿no? Entonces yo pienso que la reforma tributaria sí era necesaria. Una fuente me confirmó a mí también que están planeando hacer otra reforma tributaria, solo que esta reforma tributaria tendría el objetivo de fortalecer pues el impuesto predial, que es este impuesto súper típico que tienen que pagar las personas por lo general con un salario. Pues no se dieron muchos detalles, solo se dijo que era para impulsar el impuesto predial a nivel regional. em, pues a nivel regional. Y sobre los sectores que tú comentas precisamente, estos sectores llegaron a demandar en su momento hace pocos meses, pues sabemos que la reforma tributaria fue aprobada a principios de este año, pero hace unos meses hubo pues un decreto que salió a flote y los sectores mineros, bueno, las empresas del sector minero, las empresas del sector bancario y las empresas del sector de petroleros salieron a demandar este decreto que les aplica una sobretasa, porque digamos que estos sectores generaron mucho más dinero del que generaban normalmente durante la pandemia. Y lo cual es irónico, pues porque la pandemia tuvo varios efectos económicos negativos en el país, pero para estos sectores pues les terminó beneficiando bastante. Y pues siguen pagando los mismos impuestos que pagaban em, antes de la pandemia. Pues obviamente es necesario que en un Estado nacional de derecho como lo es Colombia, pues todos se puedan beneficiar de ese enriquecimiento tan grande que pues ellos están generando, ¿sí? Y con eso no estamos hablando, claro, de que van a ser empobrecidos hasta los huesos estas empresas, no, solo se les va a pedir una parte de esa ganancia, y la capacidad que ellos tienen de aportar es tanta que los indicadores prevén que de esta reforma tributaria, de los 20 millones que se tienen establecidos para la reforma tributaria, siete de esos 20 millones van a salir solo de esas empresas. Entonces, pues nuevamente, retomando el concepto de Estado Nacional de Derecho, es necesario que pues el Estado se beneficie de esos recursos. Entonces, pues eso sería. ¿Tú qué piensas? Estoy de acuerdo. Siento que es necesario que estas empresas empiecen a contribuir, de acuerdo con los ingresos que están teniendo. Como tú dijiste, en la pandemia, estos ingresos aumentaron y los impuestos que estaban contribuyendo se mantenían, pues lo que no va acorde como con lo que deberían contribuir. Sin embargo, tú no piensas que de pronto esto pueda ser de alguna manera contraproducente. Digamos, si uno
ve que a las empresas de este tipo les ponen más impuestos, ellas de alguna manera no van a querer invertir en el país, van a ahuyentar a más empresas extranjeras de este tipo y de todo tipo. Yo pienso que en este caso específico sería un poco más complicado porque iniciar proyectos de extracción de recursos, pues en otros lugares es complicado, no es tan simple como yo decirme yo mi negocio para otro lado, porque pues los recursos siguen estando aquí, ¿sí me entiendes? Y no en todos los países hay pues una variedad de recursos como la hay acá. Sí, bueno, puede que no tanto de petróleo porque Colombia pues no es un país del todo petrolero, tiene sus recursos de petróleo, pero siento que para hacer eso tendrían que tener otra fuente fija y tampoco creo que estén en modo pues de ahuyentar tampoco a otras empresas, porque el país, como te repito, tiene sus buenos recursos para ser extraídos. Yo siento que es más una cuestión de que pues antes habían pues unos beneficios que van a ser revocados y pues obviamente no, a nadie le gusta que le quiten beneficios y menos cuando se tratan de dinero que lo benefician a uno tan económicamente, sí. Pues es lo mismo que te digo, tampoco van a expropiar a las empresas, tampoco les van a quitar todo su capital hasta dejarlas en los huesos, simplemente es una parte del capital, una parte muy pequeña, si lo piensas con respecto a lo que ganan actualmente y con lo que han ganado durante los últimos años. Perfecto, Leo. Pues creo que ahorita nos pudimos ilustrar un poquito más en torno a la reforma y vamos a dar por concluido nuestro podcast.